La galaxia Andrómeda, a 700.000 años luz, que se puede mirar a simple vista en una noche clara, está más cerca que tú. Otros ojos solitarios estarán mirándome desde Andrómeda. En la noche de ellos, yo a ti no te veo. La distancia, Iliana, es tiempo, y el tiempo vuela. A 200 millones de millas por hora el universo se está expandiendo hacia la nada. Y tú estás lejos de mí como a millones de años. Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, que se ha interesado como amateur por la astrofísica, el origen del universo, tiene un poema más sobre el origen del cosmos, uno de sus últimos poemas, pero que aquí hace la clásica mezcla que se ha hecho a través de la historia de usar, antes usaban estrellas, ahora se usan supernovas y galaxias como metáforas de las distancias amorosas. El poeta hace distintas afirmaciones sobre las galaxias, sobre sus distancias, habla de un universo que se expande hacia la nada. Vamos a tener que llamar a expertos, a los que saben verdaderamente del tema. A veces los poetas creen saber del cielo, pero en realidad saben del cielo poético, no del cielo real. Para eso están con nosotros, para responder esta y otras muchas más preguntas, Mario Amuy, licenciado y magíster en física por la Universidad de Chile, doctor en astronomía en la Universidad de Arizona de Estados Unidos, académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas, director, ¿no? Y Matemática en la Universidad de Chile, investigador principal del Núcleo Milenio de Estudio de Supernovas, ha publicado más de 100 artículos científicos, uno de ellos en la prestigiosa revista Nature. José María Massa, que ya ha estado antes en otras conversaciones aquí en Una Belleza Nueva, licenciado en Astronomía por la Universidad de Chile, máster y doctor por la Universidad de Toronto, Canadá, académico también de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, obtuvo una cátedra presidencial en ciencia en 1995 y el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Ambos autores de este bello y estimulante libro, Supernovas, el explosivo final de una estrella. Con una imagen, vamos a ver varias de estas imágenes, de estos espectáculos extraordinarios, pirotécnicos, que el cielo ofrece cada millones o miles de años. Muchas gracias por estar aquí en Una Belleza Nueva. Antes de partir, porque además tenemos una papita caliente que tengo aquí a mi mano izquierda, que va a ser parte importante de nuestra conversación. Vamos a ver si el poeta está tan equivocado. Al dirigirse a la amada, dice que la galaxia de Andrómeda está a 700.000 años luz. ¿Es correcta esa afirmación? Sí. La galaxia de Andrómeda, brevemente, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Cuál es la característica de esa galaxia? Es una galaxia de tipo espiral, parecida en su morfología a la Vía Láctea, pero más grande que la nuestra, más masiva. Está a la distancia que menciona el poeta Ernesto Cardenal. Y está, en el futuro se va a fundir con la Vía Láctea. Y eso ya tiene un nombre. Vamos a hacer una sola galaxia con Andrómeda. Exactamente. Y eso se llama Milk-Dromeda en inglés. O sea, nos llamaremos entonces, seremos habitantes de... La Vía Andrómeda. La Vía Andrómeda y Ernesto Cardenal se encontrará con su... O sea, realmente el poeta la chuntó aquí. Claro. Ahora dice, vista en una noche clara está más cerca que tú. ¿Se pueden ver estas galaxias en una noche clara? ¿Cualquiera de nosotros puede ver la galaxia Andrómeda? Desde Nicaragua, sí. Desde Nicaragua, porque sí. queda en el hemisferio norte. Nosotros no. No. ¿Qué podemos ver nosotros desde nuestro cielo? Las nubes de Magallanes. ¿Y esas son galaxias muy chiquititas que están a 170.000 años luz. Está más cercana que Andrómeda. Son satélites de la galaxia nuestra. Esto es como el kiosco de la esquina, está muy cerquita. Andrómeda es una galaxia grande, tal vez más grande que la nuestra. Después dice, bueno, esto ya es más metafísico, ¿eh? O físico o astrofísico tal vez. Otros ojos solitarios estarán mirándome desde Andrómeda en la noche de ellos. La pregunta decía, hay otros al otro lado, que tú abordas al final de este libro, que ha sido reeditado, Astronomía Contemporánea, cuando te planteas la hipótesis y haces un estudio incluso estadístico, si es probable que exista vida en otro planeta, y si esa vida podría ser civilizaciones tecnológicas como la nuestra, y si existen todavía o no. A ver, ¿cuál es el cálculo y cuál es al final llego a la conclusión que somos los únicos después, finalmente, aunque hayan existido otros. No. En nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas. En cada estrella hay varios planetas. Sí. Ya hay más de 500 planetas conocidos en otras estrellas. Es posible que en todas las estrellas haya un planeta con condiciones de habitabilidad. 200.000 millones. Ahora, ¿cuán probable es el surgimiento de la vida en un planeta donde las condiciones son posibles? Eso no lo sabemos. Yo no soy biólogo, así que no sé. Pero, bueno, el famoso astrofísico americano Carl Sagan
hacía una estadística. Si uno se pone muy pesimista y todos los factores los pone por el lado pesimista, llega a la conclusión de que en nuestra galaxia hay una sola civilización inteligente que somos nosotros. Una sola. Y si ha existido otra, a lo mejor desaparecieron ya. Claro. Y si uno se pone muy optimista, habría 1 millón de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Pero incluso un número 1 millón es una de cada 100.000 estrellas. Es decir, de todas maneras, incluso en el caso más optimista, la civilización más cercana estaría a unos 100, 200 años luz. Si nos demoraríamos más de 100 años en ir y más de 100 años en volver, es decir, no es negocio ir y volver. Pero en el caso más pesimista, si estamos solos en nuestra galaxia, en el universo que vemos, hay 100.000 millones de galaxias. Entonces, que haya vida en otras galaxias no tiene por qué ser en esta es la nuestra, pero hay 100.000 millones de galaxias. Así que el universo tiene que estar lleno de formas de vida. ¿Y nos podemos comunicar por ondas de radio? Bueno, estamos intentándolo, pero todavía sin éxito. Y después afirma, bueno, la distancia es tiempo. ¿Einstein está metido ahí? ¿Sí o no? ¿Y qué esa afirmación mirada desde la astrofísica, la afirmación del poeta? Y el tiempo vuela. Bueno, eso lo sabemos en la vida cotidiana, pero en la distancia, en el tiempo astrofísico, ¿cómo es eso? Sí, en la relatividad general, las 3 dimensiones espaciales están ligadas a la dimensión temporal y están conectadas por la velocidad de la luz. Y podemos viajar hacia el pasado. Claro. Podemos viajar hacia el pasado cuando viajamos en el espacio y podríamos, tengo entendido, si viajara un astronauta hipotéticamente, viajar hacia el pasado y volver a una edad desfasada de la de sus contemporáneos que dejó. Sí, eso es posible, esas son las consecuencias poco intuitivas que tiene la relatividad general. Debido a que la velocidad de la luz siempre es constante, independientemente de la velocidad de la fuente, si se aleja o se acerca a nosotros siempre vamos a ver la misma velocidad para la luz que se acerca hacia nosotros. Eso trae consecuencias poco intuitivas, como es la dilatación o contracción del tiempo y lo mismo de las longitudes espaciales. Tú una vez me dijiste, José, en una entrevista, que un ciudadano común y corriente, un cualunque, o sea, nosotros los que no somos astrofísicos, ni siquiera entendemos el modelo de Ptolomeo, que ya fue superado absolutamente por Copérnico. O sea, recién quizás podríamos entender, si es que no logramos entender el modelo de Ptolomeo, o sea, entender la astrofísica y la teoría física que hay detrás de esto es difícil, que la pueda entender un común mortal que no tenga formación física. Sí, pero bueno, sin entenderlo uno puede por lo menos conocer la fenomenología. Incluso una cosa que ya es sorprendente, es que cuando uno mira, uno está mirando el pasado. Andrómeda la vemos como era, no como es, como era, porque la luz se demoró 1 millón de años en llegar acá. La nube Magallanes la vemos como era. Mira, en el año 87, en el libro contamos la historia de una supernova que Mario inició su carrera ahí en la 1987A. En febrero de 1987 había explotado hace 170.000 años. Y se demoró todo ese tiempo en llegarnos la información acá. Estamos viendo el pasado del universo y cuando miramos, en esa medida el tiempo es distancia. Cuando estamos mirando más lejos, estamos viendo más al pasado. Nosotros tenemos un túnel al pasado, los telescopios son máquinas del tiempo. Estamos viendo el pasado del universo, no el presente. Una película que a mí me marcó cuando niño, ahí en la super pantalla del cine Santa Lucía de la Alameda, fue 2001 Odisea del Espacio de Kubrick, ¿no? Y esa escena cuando la nave se lanza en una carrera loca, cuando los computadores se revelan frente al hombre y comienza un viaje a través de los túneles del tiempo, en el fondo es Einstein, ¿no es cierto?, aplicado, y termina encontrándose él con un viejito que es él mismo muriendo. ¿Se acuerdas de esa escena de Kubrick? Sí, absolutamente. Yo la vi en el mismo cine que tú estás mencionando. Y mirado hoy día desde la mirada de la astrofísica, ese encuentro de él con él mismo viejo después de un viaje así, a través del espacio. Bueno, fascinante. Esas son las posibilidades que nos abre la relatividad general y bueno, todavía es difícil desde el punto de vista tecnológico poder aprovechar ese tipo de relatividad, porque se requiere que las naves espaciales viajen a grandes velocidades, muy cercanas a la velocidad de la luz. Solamente con esas situaciones de velocidades muy cercanas a la de la luz es que podemos ver los efectos de la dilatación o contracción del tiempo. Así que tecnológicamente todavía están lejos, pero de todas maneras pero fue hipotéticamente fascinante. no son tan ciencia ficción ni tan delirio como lo presentaron algunos autores de ciencia ficción que nutrieron nuestra infancia. Y la última afirmación nos lanza de lleno en el que va a ser el tema central de esta conversación. Dice Néstor Cardenal, a 200 millones de millas por hora el universo se está expandiendo hacia la nada. Está tocando ahí el tema de la expansión. Primera afirmación, el universo
se está expandiendo hacia la nada, la astrofísica actual, la física actual. ¿Le da el visto bueno a esta afirmación del poeta? Hubo contradicción, uno como que dijo sí y el otro no. Interesante. A ver, José. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una pequeña cosita que se expanda hacia la nada, es una cuestión muy complicada. Porque eso ya nos pone que el universo tendría un borde y una serie de cosas. Lo que la astrofísica moderna señala es que el universo, imagínate que si nosotros vivimos en esta mesa, en la superficie, lo que nosotros vemos es un pedazo de la mesa. Y lo que constatamos es que ese pedazo de la mesa se está inflando, está aumentando su dimensión. No sabemos para dónde se está expandiendo. La mesa puede ser infinita. Y al expandirse y duplicar su tamaño sigue siendo infinita. Entonces no se está expandiendo hacia la nada. La idea de que algo se expande hacia la nada es como que fuera una burbuja y por fuera dice nada, 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 y esa burbuja se engrandece. No es muy así el modelo del universo actual. Mario, tú en cambio pareces tener una leve discrepancia que me parece interesante o un punto de vista distinto. No, estoy de acuerdo, lo que pasa es tema de semántica. Claro. Lo que está ocurriendo en el marco de la relatividad general es que es el espacio mismo que se va expandiendo desde sí mismo. No necesita un espacio exterior para expandirse. Si Ernesto Cardenal se refiere a que la nada es un espacio exterior, no es cierto. Pero si se refiere a que el espacio se desdobla de sí mismo y no requiere algo externo, está correcto. Aquí hemos hablado con otros físicos de la nada, del vacío. No vamos a entramparnos en eso porque son términos filosóficos que a veces tienen correlatos distintos o que vienen del budismo zen o qué sé yo, no de la mística. Pero sí está claro que algo parecido a la nada o que nos suena como nada es un término tal vez poco feliz que se ha hecho de moda en el último tiempo, que es el de la energía oscura y la materia oscura. Y ustedes tienen mucho que ver con eso. Y se van a preguntar a los telespectadores por qué. Bueno, tengo aquí la papita caliente que decía al comienzo del programa, que viene llegando desde Amazon, desde la librería virtual. El 4% del universo, es muy gráfica la portada, muestra, ¿no es cierto?, la torta, y ese fragmento en colores sería ese único 4% que podría hoy día la astrofísica conocer, medir, cuantificar. Escrito por Richard Panek, este libro cuenta la historia de en qué momento se descubre que la aceleración del universo no se frenaba, sino que se aceleraba, así entiendo yo, más, ¿ya? Contradiciendo la ley de gravitación. Y que un eslabón importante, fundamental en el descubrimiento, que hoy día ha sido una revolución y que va a significar probablemente un cambio del paradigma de la ciencia, una revolución teórica en la física, hay unos chilenos que anónimamente en la década del 90, los cazadores de supernova, les vamos a poner así, cuantificaron y midieron un aspecto de esa supernova, la distancia, la luz, etcétera, y que prácticamente colocaron las cajas de herramientas sobre las que está cimentada esta teoría. Pero aquí empieza la teleserie de la astrofísica. Siempre se dice que la astrofísica es una ciencia de colaboración mutua, ese es el cuento de A que se cuenta, pero también tiene un correlato más oscuro. Unos físicos o estudiantes de física o doctorados de física de Harvard que pasaron por este lejano país, se encontraron con la caja de herramientas y se la llevaron para la casa, la tomaron prestada y luego no citaron cuál era la fuente de esa caja de herramientas. Panek afirma en este libro, dice que de alguna manera aquí estamos viendo una historia de colaboración, competencia y frustración. Colaboración porque ingenuamente dos científicos o un grupo, ustedes me dirán quiénes, prestaron la información que tenían y estaban recabando en ese momento en su investigación. Después, claro, esa fue la colaboración, pero la competencia viene cuando empiezan a intervenir intereses de poder y dinero que hacen que estos físicos desesperadamente quieran tener estos datos, se los lleven, los publiquen en un paper, se traten de adelantar a la publicación del paper y finalmente ustedes queden un poco borrados de la historia cuando son parte fundamental de la historia. Mario, conté lo verdadero, cuéntanos brevemente qué pasó ahí. Fue un excelente resumen, la verdad es que no es mucho lo que puedo agregar a lo que acabas de decir. A ver, voy a hurgar un poquito en mi memoria. Yo llegué a trabajar a Tololo en el año 87. 3 días después de esa supernova que... Exactamente, fue un literal regalo caído del cielo. Yo llegué a trabajar a Tololo y 2 días o 3 días antes explota esta supernova en la nube de Magallanes hace 170.000 años y me tocó la suerte de estar presenciando ese importante evento. Era la primera supernova visible a simple vista después de 4 siglos, después de la supernova de Kepler de 1604.
Entonces era la primera oportunidad para hacer un estudio detallado de la muerte de una estrella con el instrumental moderno. ¿Cada cuánto por su tiempo se producen cercanía. supernovas en nuestra galaxia? Nuestra galaxia es típicamente una cada 50 años en promedio. Y nuestra galaxia está en deuda porque la última fue la de 1604, la última realmente observada. Y en el universo todo, en todas las galaxias, ¿se dice que es una cada segundo? Es una cada segundo porque tiene 100.000 millones de galaxias y 100.000 millones de estrellas en cada una de ellas. Entonces tienes una cada segundo aproximadamente. Bueno, eso motivó mi interés por estudiar las supernovas, esa particular, la del año 1987, en un evento único, ocupó las portadas del Time, de los diarios más importantes del mundo. Y al poco tiempo yo adquirí experiencia y habilidades con el uso del instrumental moderno que había en Tololo, que eran los CCD, que son los detectores electrónicos, los mismos que tienes en tu cámara digital. Que reemplazaban las placas fotográficas. Que reemplazaban las placas Y antes el fotográficas. telescopio, eso es interesante contarlo, bueno, brevemente. El telescopio, por decir, primero la mirada de los primeros astrofísicos. El telescopio, que tiene algo romántico, las placas fotográficas y esta versión más digital, que es el CCD. CCD. Esas que tú describes han sido como los 3 hitos más importantes en la instrumentación astronómica que han permitido grandes saltos en el conocimiento. El telescopio, la placa fotográfica y el CCD. Bueno, entonces yo aprendí esas herramientas que estaban disponibles en Tololo y al poco tiempo, como yo conocía muy bien a José, que era un buscador de supernovas desde la Universidad de Chile, le propuse hacer una sociedad. Entonces, que él siguiera aprovechando su experiencia en buscar supernovas y yo me hacía cargo del seguimiento y el estudio posterior. Y el propósito era entender si un tipo particular de supernova, que son las que se llaman de tipo 1 romano con una A minúscula, eran muy buenos patrones lumínicos. Y bueno, estuvimos 3 años, desde fines de los 80 hasta el año 93, buscando supernovas. Tomábamos placas fotográficas en Cerro Tololo, las revelábamos en un cuarto oscuro, yo se la mandaba a José, que la poníamos arriba de un bus, las placas viajaban en la noche, José las iba a buscar al día siguiente a la Torre de Tajamar. En Calán, en el Observatorio Cerro Calán de la Universidad de Chile, José con su equipo hacía la búsqueda en las placas fotográficas y cuando encontraban una candidata me avisaban y todo lo que había en esa época era el fax, no había email, no había nada de eso. Y yo entonces me iba con otro telescopio en Tololo con un CCD a mirar esa galaxia en particular a ver si efectivamente era o no una supernova. Y así encontramos 50 supernovas, de las cuales 30 fueron 50. del tipo 1A, que eran las que nos interesaban para ver si eran patrones lumínicos. Brevemente, antes de continuar la historia, porque muchos estarán preguntándose, han escuchado la palabra, ¿qué es, José, una supernova? Tú que has tenido la pasión y has estado enamorado de ella, así como el cardenal de su mujer, de Iliana, tú de la supernova. A ver. Bueno, brevemente, la supernova es el colapso final de una estrella. Hay varios tipos de estrellas y las estrellas, por decirlo así, de alguna manera mueren en una variedad de formas. Las estrellas más comunes y corrientes como el Sol se va a morir como una enana blanca y va a hacer un pequeño gesto al universo que es una nebulosa planetaria. Pero las estrellas más masivas mueren en forma espectacular en una explosión gigantesca que las hace por 1 mes o 2 meses ser 1.000 o 10.000 millones de veces más brillantes que lo que habían sido durante toda su vida. Se gastan como todos los ahorros energéticos que le van quedando en el último cataplum de la estrella y la gran mayoría de la masa sale eyectada al espacio. Se habla de una implosión, ¿es una implosión hacia adentro de la estrella? No, ¿Un bueno, colapso? es que lo que pasa es que la estrella, el motor de la estrella, si uno le pudiera como a los automóviles abrir el capó, el motor de la estrella está en el centro. Tienen un cuesco en el medio. ¿Cómo se llama ese centro? Bueno, ese es el núcleo de la estrella. Ya. Pero, claro, ese es el núcleo, que es como el 10% central. Y el resto de la estrella Ya. es lo que está apretando ese núcleo para mantenerlo súper caliente y permitir las reacciones nucleares. Y cuando ese núcleo transforma el hidrógeno en helio, el helio en carbono y todo hasta que forma átomos de hierro, cobalto y níquel, 56, hierro 56 principalmente, llega un momento en que cuando la estrella lo trata de comprimir y provocar reacciones nucleares, el núcleo se colapsa. Y al colapsarse el núcleo, la estrella se queda sin su fuente de sustentación y el interior de la estrella implota, se va para adentro. Pero se va para adentro y pega un bote y eso gatilla la explosión. Es una implosión la que gatilla
la explosión de la estrella. Y en la implosión tal vez se forma una pepita, que es una estrella de neutrones, o a lo mejor un hoyo negro. En algunos casos está menos documentado. Los casos de estrella de neutrones están muy bien documentados, los casos de hoyo negro están menos documentados. Pero ese es más o menos el fenómeno que uno conoce como supernova. Mario, continuemos la historia. Entonces tú estabas junto en colaboración investigando esta supernova, pero tú estabas de alguna manera haciendo, investigando distancia o calibrando luminosidad. ¿Qué significa eso y qué significó ese descubrimiento y qué descubrieron ahí? A ver, desde que Hubble en 1929 descubre que el universo se está expandiendo y nos cambió completamente la visión, fue una gran revolución cósmica. ¿Qué se creía antes de esa visión? Que todo el universo era nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y que era estático, o sea, era una Vía Láctea que rotaba, pero no tenía una expansión, una contracción neta. Ese fue un segundo golpe al ego del universo y del hombre. Primero fue, el más fuerte fue de Copérnico, cuando demostró que no era la Tierra el centro del universo, sino que el Sol. Exactamente. Y ahora descubrir que no estábamos solos, que habían otras galaxias fuera de la nuestra. Bueno, los méritos de Hubble son dos. En realidad, en 1925 él demostró que fuera de la Vía Láctea, las nebulosas que eran de apariencia difusa eran otras vías lácteas en sí mismas, otros universos islas. Entonces, repentinamente, Hubble nos expande el tamaño del universo a tamaños enormes, y ese espacio está sembrado de galaxias, como Oye, la Vía Láctea. ese concepto de universo isla se lo demos a un filósofo, a Kant. A Kant, Immanuel Kant. Qué increíble, nunca uno podría pensar que un filósofo supiera tanto de astrofísica, ¿no? Sabía mucho. Así que ese fue el primer mérito en 1925 de Hubble, y en 1929 no solo hace eso, sino que además mide las velocidades con que se alejan o se acercan estas nebulosas y encuentra que todas se alejan de nosotros. Y eso da origen a un universo en expansión, un universo que tuvo un origen, el Big Bang, hace 13.700 millones de años, y a un universo que no tiene centro. Fueron las grandes revoluciones, como si fuera poco, que hizo cambiaron Hubble. todo, el mapa, el piso, se movió todo ahí. Exacto. Y entonces queda el desafío para los astrónomos durante el siglo XX de demostrar si la expansión se va frenando muy rápido o se va frenando muy lento, porque eso define el destino del universo. ¿Qué es lo que pasa al final? ¿Qué pasa si se frena muy rápido? ¿Cuál es el final? Que se expanda hasta un cierto máximo amplitud, tamaño, y luego se contrae hacia Hay como un crunch, Big Crunch. Big Crunch hacia adentro. Exacto. Y si se expande lentamente. Se expande y se va frenando lentamente, esto se expande para siempre. La segunda posibilidad, me imagino que era la más probable, dada que existe la ley de gravedad, ¿o no? Bueno, en estas dos situaciones que yo te estaba explicando, de contracción, de expansión que se frena rápido o expansión que se frena lento, siempre está actuando la gravedad. Pero en todos los casos es la gravedad la que es un freno, que va a frenar más o menos rápido al universo. Y dependiendo de cuánta gravedad haya, cuánta masa haya, vamos a tener distintos destinos. Y eso tiene que ver también con la geometría del universo. Si el universo se frena muy rápido, hasta un máximo amplitud, y luego se contrae, es un universo espacialmente finito. Y el otro es un espacialmente infinito. Perfecto. Eso es una relación que nos provee la relatividad general. Y entonces, ¿cómo engarza tu búsqueda y tu propia investigación? Entonces, el desafío era medir distancias a galaxias y medirle sus velocidades de expansión. Y al medir esas dos cantidades a una muestra de galaxias, podíamos afirmar si esta expansión iba a ocurrir para siempre o no. Ese era el gran desafío. Y lo intentaron los astrónomos usando galaxias como patrones lumínicos, fracasaron. Y en los años 80, las supernovas de tipo 1A eran muy buenos candidatos promisorios, como por ser muy luminosas, se pueden ver muy lejos. Y además se pensaba que eran muy uniformes. El problema es que los datos con placas fotográficas no permitían realmente concluir si era cierto o no que eran muy buenos patrones lumínicos. Y ahí entonces donde este trabajo, esta sinergia entre José, el equipo José y el de Tololo, permitió medir las supernovas con mucha precisión y demostramos que no eran patrones lumínicos tan precisos como se pensaba. Había una dispersión, había supernovas de 10 watts, otras de 100 watts, pero encontramos una medición adicional en los datos nuestros que permite calibrarlas a todas a la misma luminosidad. Entonces, por primera vez se puede realmente abordar el tema si la expansión del universo va a ser para siempre o no. ¿Y cómo va a ser la expansión del universo a partir de este descubrimiento? ¿Qué es lo que significó? ¿Cuál es la conclusión? ¿Y qué es lo que nos encontramos? Porque ahí entramos en la energía oscura y la materia oscura, ¿no es así? Claro. Bueno, desgraciadamente para el ego del hombre, todo el mundo apostaba a que el universo fuera o abierto o cerrado, pero con solo fuerza de gravedad. Y lo que se encuentra es que la expansión se está acelerando. El universo, cuando era chico,
digo chico en términos de tamaño, Sí. no cuando era niño, la gravedad dominaba a una fuerza de repulsión. El universo es como que le hubieran echado polvos de hornear, ¿no? Como polvo royal que uno le echa a un queque y se va acelerando en su expansión. Al comienzo la gravedad lo frenó por los primeros 7.000 millones de años. Y ahí, como que en este gallito entre las dos fuerzas se igualaron. Y desde entonces hasta ahora domina la fuerza de repulsión, pero la fuerza de repulsión no va a tener ya nunca más contrapeso. Y el universo todos los días se expande un poco más rápido. Y por lo tanto, al final, las galaxias van a quedar en una soledad completa. Va a llegar un momento en Pero que para uno que se no va a ver expandan nada rápido más. es porque había algo que no conocíamos, que estaba operando Hay, como una especie claro, de fuerza. Hay una fuerza asociada con el espacio vacío. Mira, Aristóteles decía que la naturaleza le tiene horror al vacío. Horror vacui, el famoso el horror vacui. Y tenía una serie de explicaciones y que el vacío no podía ser, porque no puede ser que sea, no sé, explicaciones muy complejas para mí por lo menos. Y sin embargo ahora nos encontramos que después de que evacuamos un volumen, sacamos la materia, sacamos la radiación, sacamos todo, queda una energía asociada con el espacio vacío que representa más del 70% de la totalidad de la energía. Wow. Ahora, desgraciadamente, yo soy preocupado de la semántica, mal que mal mi hermana me lo enseñó Profesora de alguna vez. literatura. Sí. Sí. Y le pusieron el muy mal nombre de energía oscura. ¿Por qué es malo el nombre de energía? Porque la energía no es ni clara ni oscura. La energía es. Ahora, es oscura en un sentido filosófico. E incluso la palabra dark o obscure en inglés podría prestarse. La energía oscura es una energía que no conocemos. ¿Cómo En diría cambio, llamarse entonces energía desconocida también? energía del vacío, es energía del vacío. Lo otro es la materia oscura, que se encuentra que en la periferia de la galaxia hay una gran cantidad de materia que no emite luz. Y la materia que no emite luz, por semántica, es materia oscura. Y entonces las galaxias tienen materia oscura en su periferia. Y también la materia oscura, que no la conocemos mucho, constituye como el 80% de toda la materia que tiene la galaxia. Es decir, de la materia de la galaxia, el 20% es materia ordinaria, común y corriente, piedras, palos, gatos y perros. Y el 80% es materia oscura. ¿Cuánto está hecho de átomos? Porque siempre se ha pensado que el átomo es el último eslabón de la materia. ¿Cuánto hay de átomos en el mundo? Un 4%. 4%. Como lo plantea el autor acá en este gráfico diseño. Solo un 4% son átomos. O sea, el 96% es El lo 96%, todavía desconocido. Un 22% es materia oscura. ¿Ya? Y un 74% es energía asociada al vacío, que lo han dado en llamar energía oscura, que además por las palabras pareciera que energía oscura y materia oscura son como el cara y sello de una misma moneda, no tienen nada que ver. Son distintos. Son totalmente Ahora, distintos. ¿significa esto que no podemos conocerlo, no podemos medirlo, porque todavía no están los instrumentos o porque falta un cambio, un eslabón, un cambio teórico o una nueva física para esto? ¿O es solamente un tema tecnológico de poder llegar a ver finalmente o medir esta materia? ¿O lo que se necesita aquí es un cambio en la física misma para poder llegar a conocer esta materia, esta energía oscura? Se necesita nueva física. Esa es una posibilidad. Hay gente que piensa que esta energía oscura, que es el 70 y tantos % del universo, es un campo de energía que llena el espacio vacío, y hay gente que trata de explicarlo desde el punto de vista teórico para tratar de entender su origen, y hay otra gente, en cambio, que lo interpreta como una característica de la geometría del espacio, como una característica, como una constante fundamental del espacio. Y ahí hay bastante controversia. En el fondo estamos hablando de la ecuación de campo de Einstein, en que por un lado a la izquierda tenemos la geometría del espacio-tiempo y a la derecha tenemos todas las fuentes de energía que afectan ese espacio-tiempo. Entonces hay gente que lo pone al lado derecho como una fuente de energía, y los físicos de partículas están tratando de explicar el origen y la magnitud de esta energía, y hay otra gente que lo pone como al lado izquierdo, como una característica del espacio-tiempo. Y ahí sería entonces simplemente una constante fundamental del universo en ¿Y que es posible vivimos. que no lleguemos nunca a conocerlo? No se quedaron pensando los astrofísicos. Mira, aquí la humildad hay- científica, vamos a ver cómo está. Difícil saberlo. Las supernovas fueron las primeras, el primer experimento que arrojó evidencia sobre la energía del vacío.
en que el 70 y tanto % del universo está hecho de esta éter desconocido. Y datos posteriores han permitido corroborar ese descubrimiento del año 98-99. ¿Ya? Ahora, para tratar de caracterizar la energía oscura, se introduce un nuevo parámetro que caracteriza la energía oscura, y para medirlo se requieren mucho más datos de supernova y mejorar la técnica. En eso hemos estado trabajando en los últimos años con los colegas del Observatorio de las Campanas para tratar de refinar esa técnica de manera que las mediciones a distancia sean mucho más precisas. De esa manera esperamos poder medir ese parámetro que caracteriza la energía oscura. Bueno, yo recién decía que todas estas noticias que vienen desde Copérnico en adelante, lo único que han hecho es golpear y demoler nuestro ego, lo que por otro lado es bastante bueno. Pero el ego chileno se agranda cuando leemos el libro de este periodista Richard Panek, un periodista científico importante, que escribe, entiendo, en el New York Times, que ha escrito varios libros de astrofísica, un hombre que sabe, en que cuenta la historia de cómo se gesta esta revolución, porque es una revolución científica de envergadura, que es la que probablemente ocupará los próximos decenios en la ciencia, este cambio en la manera de entender la materia, la energía, etc. Y muestra cómo los chilenos, un grupo de chilenos, o sea, ustedes, de investigadores, en el Finis Terrae, fueron los que colocaron el primer eslabón. Entonces, ¿cómo ocurre, cómo puede pasar algo a nivel científico? Porque uno habla del robo, escucha el robo, los plagios en literatura, escuchado con frecuencia, escritores que plagian a otros. ¿Cómo es posible que astrofísicos de gran nivel de una universidad prestigiosa como Harvard vengan a Chile, roben estos datos, porque esa es la historia, lo lleven, lo publiquen y todo esto queda impunemente? Eso creo que me lo expliquen ustedes. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué pasó? Mario, falta esa parte de la historia. Bueno, ahí nos vamos a tener que bajar de la supernova a la teleserie y después volvemos al espacio. A ver, el proyecto Calanto-Lolo, que consistió en buscar supernova y medirla de manera muy precisa, involucró astrónomos de la Universidad de Chile. Yo trabajaba en Tololo en aquellos años y participaron astrónomos norteamericanos para darle crédito al equipo. Éramos como 6 personas que trabajábamos en esto. Y fuimos procesando los datos gradualmente. Los datos finales se publicaron en el año 96, pero en el año 93 ya teníamos más o menos la mitad de los datos procesados y disponibles para el análisis. Y de ahí se enteraron un profesor, full professor de Harvard, que venía a Chile con cierta frecuencia y se enteró del proyecto que nosotros estábamos realizando y vio el tremendo potencial que tenía estos datos que nadie más tenía. Y me invita a Harvard en 1993 a dar una charla sobre este tema. Y ahí estaba el alumno de él, Adam Rees, y di una charlita, y después de la charla, Adam Rees, su estudiante, me invita a su oficina y me dice: oye, Mario, estos datos son fantásticos, realmente nadie los tiene, y yo lo que estoy tratando de desarrollar aquí para mi tesis es una técnica para ajustar, una técnica matemática para hacer ajuste a los datos. Y me insistió mucho y me prometió que solamente lo iba a hacer con ese fin, probar una técnica matemática, pero no la aplicación astrofísica. Y ahí yo pequé de falta de experiencia porque nunca quedó por escrito. Entonces, al tiempo después, él dice: oye, ya desarrollé esta técnica, la apliqué a la supernova, los resultados son muy buenos, y ahora quisiéramos publicar el resultado astrofísico. Entonces nosotros le dijimos: al momentito, nosotros estamos trabajando con nuestros datos para hacer el mismo análisis con otra técnica matemática que es igual de buena que la tuya, pero tenemos que publicar nuestros resultados primero. Y dijeron: bueno, bien, ok, publiquen ustedes primero y después entonces nosotros publicamos. Nosotros mandamos la revista al Astronomical Journal y se demoró un par de meses en ser revisado por el evaluador, el PAR. Y cuando fue aceptado, entonces les avisé, le dije: ya, ok, el paper nuestro está aceptado, falta un periodo de unos 6 meses para que salga en prensa. Y ellos lo que hicieron fue tomar el paper de ellos, acortarlo a la forma de un letter y mandarlo al Astrophysical Journal Letter, que tiene un ritmo de publicación mucho más rápido. Y el editor de la APJ Letters estaba al lado de la oficina en Harvard. Entonces le pasan la letter y ya prácticamente lo tenían todo cocinado. Se lo aprueban en unas pocas semanas, lo que a mí me había tomado un par de meses iterar con el referee, a él le toma un par de semanas. Y
Y el APJ Letter publica en 2 o 3 meses. Entonces ellos iban a publicar antes que nosotros, es decir, ni siquiera honraron los compromisos que tenían con nosotros. Tenemos fama los chilenos de ladrones, de ladrones chicos, pero aquí estamos descubriendo que no solamente estamos ante un full profeso, sino que ante un full ladrón, aunque suene un poco fuerte. Y impresiona esto de que, ¿esto es frecuente en la ciencia de que se produzcan robos intelectuales, aprovechamiento de la ingenuidad de otros? ¿Qué sentiste tú, José, como científico? Así, tenemos que hacer sangrar un poco la herida para seguir de nuevo lanzando en el universo. Sí, bueno, yo creo que afortunadamente es poco frecuente. Ya. Pero fíjate que una parte de esa historia, bueno, Mario, creo que Mario tiene una versión un poquitito suavizada de la cosa. Porque en realidad el evento que ellos publicaron en paralelo, ellos nunca debieron de publicar. El trabajo nos lo dimos nosotros buscamos la supernova y durante cientos de horas miramos en un microscopio una placa y otra placa y otra placa y le hacíamos un dibujito a Mario, se lo mandamos por fax y él hacía esto. Y todo ese trabajo artesanal, pero absoluto, lo hicimos nosotros y ellos no lo hicieron. Y cuando nosotros empezamos a tener ya las curvas finales, nuestros resultados, que apuntaban derechamente exactamente a lo que nosotros terminamos por publicar, ellos nos madrugaron porque, bueno, creo que fuimos ingenuos en prestarle los datos y entonces ellos lo publican en paralelo con nosotros, pero el full professor de Harvard sale en gira en Estados Unidos a todas las universidades importantes dando a conocer sus resultados. Hemos encontrado esto, miren las propiedades de la supernova, miren. Y entonces nuestro trabajo fue como, estos verificaron lo que había hecho él. Nosotros terminamos por verificar lo que hizo él, lo que es una indignidad completa. Caja de herramientas, para tenerlo claro. ¿Qué es lo que significa esa caja de herramientas? Mira, herramientas y datos. A ver, y datos que nadie tenía. ¿En qué sentido es una caja de herramientas a lo que ustedes llegaron? Claro. ¿Herramientas para qué? Mira, un ejemplo que te puedo dar que posiblemente el público que nos está viendo puede entenderlo. Cuando tú viajas en una noche oscura, en tiempos prehistóricos, cuando todo eran citronetas, los que venían en sentido contrario era re fácil. Apenas se veían las luces, nunca te encandilaban, porque la luz de la citroneta era un desastre. Pero tú sabías exactamente a qué distancia venían, pues si se veía como una velita, venía como a 500 metros, si se veía más brillante. Pero ahora uno anda en la carretera y resulta que de repente aparece un auto en el horizonte a 5 kilómetros con unas luces azules que te dejan encandilado completamente. Las luces de los autos en sentido contrario, hay unas que son mucho más intensas que otras y te confunden en la apreciación de la distancia. Eso nos pasa siempre en astronomía. Entonces no sabemos si una cosa es brillante porque está cerca o es brillante porque es intrínsecamente brillante. Con Mario lo que hicimos es que medimos esto durante 2 meses y vimos que las que eran muy brillantes decaen lentamente y las que eran menos brillantes decaen rápidamente. Entonces, y encontramos una correlación muy perfecta. Entonces, si uno toma un grupo de supernovas, mide el máximo, ve con qué velocidad decaen y uno puede, las más brillantes, bajarlas un poquito, las más débiles subirlas y uno deja perfectamente calibrado. Es como tener un calibrador que uno dice, ese auto viene exactamente a 100 metros de distancia, no viene a 200 como me parecía antes o tampoco viene a 50, viene a 100. Entonces, esa fue nuestro aporte, ese fue la herramienta, las llaves inglesas con las cuales después los americanos, y yo creo que ese trabajo no lo hicieron ellos, no lo hicieron los americanos porque era muy poco glamoroso. Incluso este señor, que todavía no lo hemos nombrado, el culpable, para protegerlo, escribió un libro donde él me menciona a mí y dice, bueno, y José usaba esa antigua técnica fotográfica, como que yo usaba daguerrotipo acá en Chile, entre las rucas, me iba al daguerrotipo. Él escribió un libro en que, entre otras cuestiones, es bastante así peyorativo con las cosas que hacíamos aquí, los indecitos. Pero bueno, con esa técnica lo hicimos. Para usar supernova a grandes distancias, que era el desafío, se necesitan grandes telescopios. Pero tú no sacas nada con llegar a grandes telescopios si no tienes calibrado el instrumento. Si tú quieres medir la corriente con un galvanómetro, con un instrumento, primero hay que calibrarlo, pues si no está calibrado no te sirve de nada. Nosotros lo calibramos. Ese fue el gran aporte. Ahora, afortunadamente, aquí lo decíamos recién, lamentablemente la ciencia, que tiene que ser con el conocimiento, hay una gratuidad en la búsqueda científica, la búsqueda de un saber para toda la humanidad. Termina, como todo el saber humano, muchas veces ensuciado por luchas de poder, luchas de ego y luchas económicas, porque hay muchos intereses económicos detrás. Afortunadamente,
el libro de Richard Panik, que acaba de salir este año y que nosotros tenemos acá, antes que ustedes, en exclusiva. El 4% del universo está disponible para el que lo quiera pedir por Amazon, si algún auditor se interesó, y probablemente esto va a despertar la polémica y va a traer finalmente, como en los antiguos cuentos de hadas, la verdad siempre llega. Lo que ustedes me están contando de toda esta historia de trabajo fino, acucioso, artesanal, y que tuvo consecuencias tan importantes para un cambio paradigmático en la manera de entender el universo, revela la potencia de la astrofísica en Chile. Brevemente quisiera dar algunos datos. A ver, y ustedes me los van a ir corroborando y los vamos a ir comentando. Primero, es la disciplina científica más productiva del país, la astronomía, tengo entendido. Entre 2003 y 2011 publicaron 3.147 publicaciones ISI. Expliquemos por qué es tan importante esta publicación ISI para el que nos escucha en el mundo universitario. ¿Por qué es tan importante tener tanta publicación ISI? Bueno, nosotros tenemos como objetivo generar conocimiento. En la medida que se publiquen más papers, significa que uno está generando más conocimiento. Eso es. ¿Y el conocimiento que trae la astrofísica, de qué nos puede servir? Porque la gente puede preguntar, ¿es útil o no útil? ¿Por qué la astrofísica puede ser relevante para un país? Para nosotros como país, como Chile, ¿en qué sentido la astrofísica es importante y es trascendente? Bueno, yo te diría, si uno quiere hacer las cosas muy bien, inevitablemente tiene que terminar por desarrollar toda una red. Uno necesita tener computadores de muy buena calidad, uno necesita tener detectores de muy buena calidad, uno necesita ingenieros que lo apoyen en hacer esto y aquello. Es decir, la astronomía es un quehacer que está muy conectado a la tecnología. Con esta revolución que nosotros participamos, los detectores digitales, fíjate que es algo que la gente no conoce, una placa fotográfica, de cada 100 fotones, de cada 100 gotitas de luz que pegaban en una placa fotográfica, 2 dejaban registro y las otras 98 no dejaban nada. En un detector digital, el 95% deja un registro. La eficiencia de un detector digital es maravillosa. Bueno, los astrónomos desarrollamos los detectores digitales como colectivo, no digo yo, pero ahora las cámaras CCD son habituales en un celular, en lo que sea. Entonces, la astronomía es una de las áreas del saber que va como la punta del rompehielo. Uno va rompiendo terreno desconocido, pero va llevando un montón de otros conocimientos. En este momento hay muchísimas ingenieros, hay muchos más ingenieros que astrónomos trabajando en los observatorios del norte y expertos en computación, etc. Yo creo que le trae un gran desarrollo al país hacer una disciplina que uno lo puede hacer muy, muy bien. Y además la astrofísica, digámoslo, es bella, es potente, nos acerca a las grandes preguntas del hombre, a las grandes viejas preguntas que fueron planteadas en la filosofía, pero que ahora se están respondiendo en la astrofísica. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que somos? Este estupendo libro, Supernova, que muestra el comienzo de ustedes dos, el explosivo final de una estrella, ustedes van haciendo un recorrido desde el nacimiento de una estrella hasta el colapso de ella. Vamos a mostrar unas imágenes, un recorrido muy libre de algunas imágenes propuestas por ustedes mismos, y las vamos a ir comentando. Primero, rápidamente, ¿cuándo nacieron las primeras estrellas en el universo? Esa primera pregunta te quería hacer, Mario. Las primerísimas, después del Big Bang. El Big Bang ocurre hace 13.700 millones de años y las primeras estrellas se empiezan a formar unos 10 millones de años después del Big Bang. Realmente ahí se empiezan a dar las primeras condiciones para que la materia pueda colapsar para formar estrellas. Esta estrella que estamos viendo en esta imagen, este es el observatorio de Cerro Tololo, este es el 4 metros. Tololo. Todo ese cielo extraordinariamente poblado, impresionante. A ver, brevemente, esto que vemos acá en el margen derecho, ¿qué es lo que es? Eso es la Vía Láctea. Esa es la Vía Láctea que va en diagonal. Ahí debajo está la Cruz del Sur y el Saco del Carbón. Esa cosita negra se llama el Saco del Carbón. Y a la mano izquierda están las dos nubes de Magallanes. Esas son las galaxias que están a 170, 180 mil años luz. Ahora, las estrellas que están en este cielo que vemos, y que por lo demás están muertas, ¿no es cierto? Y que nos llega solamente el reflejo, entre comillas, sí. ¿no es así? Son estrellas de segunda generación, tengo entendido. ¿Cuál es la diferencia entre esas primeras estrellas que estaban en el origen del universo y las que vemos nosotros ahora? Bueno, en el origen del universo, en el Big Bang, se crea solamente hidrógeno y helio. Y los únicos elementos químicos que se generan en el Big Bang son protones y neutrones, en realidad, como materia pesada, y después se combinan a formar helio. Y nada más. Entonces, la primera generación de estrellas del universo tiene solo hidrógeno y helio, y las estrellas generan los elementos químicos. Y la segunda y la tercera y las sucesivas generaciones van teniendo una pequeña traza de elementos químicos más pesados. Si el cielo es tan móvil, tan cambiante, tan dinámico, la realidad
cósmica, como la hemos visto. O sea, Heráclito en eso tenía totalmente razón, ¿no es cierto? Sí, El sí. padre Heráclito era oscuro. Ese sí que era oscuro, ese es como la materia oscura, que decía que la vida es puro movimiento, puro fluir, puro cambio. No hay nada estático aquí, como al revés de como creíamos al comienzo. ¿Significa que en algún día este cielo que vemos va a desaparecer y va a ser otro? ¿Van a desaparecer galaxias? ¿Van a desaparecer estrellas? Haciendo un poco de futurología astrofísica, Mario. Sí, así es. Las estrellas se formaron de manera muy prolífica en el universo en el pasado. El mecanismo para formar estrellas a partir de nubes no es tan eficiente y todavía quedan nubes dando vuelta que forman estrellas. Pero ese material, esas nubes se van a ir agotando, las estrellas ya no se van a formar nuevas estrellas y las que existen van a ir muriendo, ya sea como supernova o como enanas blancas, se van a ir extinguiendo. Así que el destino de nuestra galaxia es ir apagándose. Y para hacerlo más dramático, la aceleración del universo, descubierta con la técnica de la supernova, hace que cada vez el horizonte, la distancia máxima a la cual nosotros podemos ver, se nos va achicando. Es decir, las galaxias que hoy día vemos, en un tiempo más en el futuro, van a estar fuera de nuestro horizonte, porque cada vez se mueven más rápido, se alejan más rápido de nosotros. Por lo tanto, el universo que podemos ver, el universo visible, se nos va a ir achicando. Así que nos vamos a quedar con muy poquitas galaxias para poder ver, y si la energía oscura es suficientemente fuerte, incluso podría desintegrar nuestra propia galaxia, y si es suficientemente fuerte, podría desintegrar incluso los núcleos atómicos. Wow. Así que podríamos terminar con un universo tremendamente... ¿Fragmentado? más que fragmentado, muy de alta entropía. De alta entropía, que solamente hay partículas y no hay estructuras como las que enriquecen el universo hoy día. Dos cosas. Una, para los que vienen las estrellas, que las miren más que nunca para pensar que son únicas. Únicas e irrepetibles. Eso podríamos decir. Que las galaxias que somos únicos e irrepetibles. Dos, ¿no les produce esto una sensación de vértigo? A mí me produce un vértigo metafísico, como el que le producía a Blaise Pascal, ¿no? El filósofo que decía que el espacio cósmico, la inmensidad cósmica me aterra, algo así. ¿Cómo se puede vivir al estar en contacto con este movimiento, universo tan cambiante, incluso toma conciencia, tanta lucidez de lo que viene, lo que se va a acabar? ¿Qué pasa como ser humano, no como astrofísico? Claro, porque ustedes gozan como astrofísicos, pero ¿cómo coexistir con ese vértigo de conocimiento? Yo creo que de alguna manera uno se desdobla. Como astrónomo uno maneja tiempos y distancias que son tan fuera de lo común, que uno tampoco tiene una capacidad de asociarlo con lo cotidiano. Yo me puedo mover acá en la ciudad y me puedo mover un poquito en la carretera, pero ¿qué significa? Por ejemplo, en esa imagen que tú mostrabas muy bonita, el Sol da una vuelta en torno en torno del centro de nuestra galaxia en 200 millones de años aproximadamente. Vamos como en un carrusel, en esos caballitos que van subiendo y bajando y dando vueltas. Y si tú estás ahí, tú estás mirando de frente en tu caballito, pero el paisaje va a ir cambiando. Y en 200 millones de años, las configuraciones de las estrellas, las Tres Marías, todo va a cambiar. En 200 millones de años, que es un tiempo recortito, nuestro Sol tiene 4.500 millones de años. Impresionante. Y el universo tiene 13.000 millones de años. Es decir, 200 millones de años es un tiempo recorto, pero para nosotros es una eternidad completa. Esa imagen. Esa es Andrómeda. Esa es la galaxia de Andrómeda, que es la pareja o la compañera de la Vía Láctea. Esta se viene acercando a nosotros, es posible que se mezcle para ser una unidad más grande. A ver, ¿cuál es la estructura de una galaxia? ¿Tiene una estructura definida o móvil? ¿Cuáles son los bordes? ¿Cuáles son? Describámoslo un poco. Bueno, hay dos tipos de galaxias. Esa es una de tipo espiral, que son galaxias que son muy aplanadas, son como un panqueque, que por el giro desarrollan brazos espirales. Esa es una espiral, pero donde los brazos no se ven muy conspicuos. Y bueno, la nuestra es bastante parecida a esta. No la conocemos porque estamos metidos dentro, entonces es como la casa de la cual nunca pudimos salir, no le hemos conocido el tejado ni nada. Y el otro tipo de galaxia, ahí hay dos ejemplitos. Esta tiene dos compañeras que son elípticas, que son como un globito, donde la distribución de estrellas son millones de estrellas, pero distribuidas en volumen, digámoslo. En una espiral están distribuidas en un plano. Se me quedaba algo, Mario, sobre la supernova. Entendí que habían dos tipos de supernova y unas de las supernovas terminaban siendo agujeros negros. Sí. Y quería preguntarte eso, aprovecho esa pregunta. ¿Los agujeros negros existen realmente o existen solo teóricamente? No sé si ustedes me entienden, porque no han sido vistos, pero eso, quiero que me lo aclare. Bueno, José estuvo describiendo lo que pasa con un tipo de supernovas que son las que son inicialmente masivas, parten con por lo menos 8 veces la masa del Sol, son aquellas estrellas que en el núcleo van a llegar a
transformar el hidrógeno en hierro, y el hierro no produce energía, por lo tanto pierde sustento, el núcleo de la estrella colapsa, y la energía que se libera en ese colapso es lo que hace que la envoltura salga expulsada en todas direcciones. Esas son las supernovas de tipo colapso gravitacional. En cambio, las estrellas que parten con menos de 8 veces la masa del Sol nunca van a llegar a producir ese núcleo de hierro que luego nos lleva a una inestabilidad. Lo que va a ocurrir ahí es una configuración muy compacta, que son las enanas blancas, que están hechas de carbono y oxígeno. El Sol va a terminar con una enana blanca. Y normalmente esas estrellas no explotan, o sea, que se van enfriando por los miles y millones de años. Y sin embargo, cuando existe una compañera, y esa compañera se infla en su proceso evolutivo, le transfiere masa a la enana blanca, y la enana blanca solo puede tolerar hasta un 40% más que la masa del Sol en esa configuración, y ahí se produce una gran bomba nuclear, en que todo se desintegra. No queda un remanente, un núcleo denso, colapsado, sino que toda la estrella es una gran bomba atómica. Entonces, ese tipo de supernovas, las de tipo 1A, que son las enanas blancas, con una compañera, no dejan un remanente. Las otras, las que partieron con más de 8 veces la masa del Sol, van a dejar el núcleo, se va a transformar en una estrella de neutrones, que es una configuración de unos pocos kilómetros, unos 10 kilómetros, muy compacta, o bien un agujero negro, que ya toda la masa colapsa a un punto. Y la evidencia que tenemos de los agujeros negros no es directamente porque el agujero negro curva el espacio sobre sí mismo, nada de la luz puede salir de allí, por lo tanto es negro, pero cuando esos agujeros negros se encuentran con estrellas compañeras que orbitan, y uno ve a la compañera orbitar y le mide la velocidad, uno puede deducir de que está acompañada por un objeto masivo, 8 o 10 veces la masa del Sol, pero que no se ve. Estuve leyendo, aquí me voy a poner, una vez entrevistando a Francisco Varela, estábamos hablando de biología y de repente me dio por hacerle una pregunta extra científica. Yo sé que es molesto para los científicos, sacarlos de su terreno y se puede caer en esoteria, en cosas así. Y me dijo, me acuerdo perfecto la respuesta, le pregunté sobre el punto que estaba hablando sobre la empatía y le pregunté por el amor. Me dijo, so deep, Cristian, me dijo. Me voy a poner deep con ustedes. Porque estuve leyendo un último número de una revista francesa, no recuerdo cuál, donde se abre un debate entre varios astrofísicos de todo el mundo. Y la pregunta es, para muchos, esta nueva astrofísica hace desaparecer a Dios completamente, digamos, del espacio metafísico y filosófico del hombre. Dios no es necesario. Para otros, en cambio, esta nueva astrofísica abre una nueva posibilidad tal vez de un Dios o un Dios nuevo. Eso simplemente los voy a hacer jugar filosóficamente a cada uno como astrofísico. Como se lo preguntaron astrofísicos premios Nobel, me atrevo a hacerle la pregunta a ustedes sin que hagan el ridículo ante el resto de sus pares. Bueno, ahí nos estamos acercando al principio antrópico, formulado en 1973 por primera vez. ¿Cuál es el principio el principio antrópico tiene una versión débil y una fuerte. El débil dice que el universo tiene que ser como es, porque de lo contrario nosotros no estaríamos acá. El universo podría haber millones de universos, cada uno con sus constantes físicas, con sus distintas leyes, pero el universo en el que vivimos no nos debe extrañar que tenga este ajuste fino en sus propiedades, en su constante física, en sus leyes físicas, porque de lo contrario nosotros no estaríamos acá. Es casi una tautología, ¿no es cierto? Estamos partiendo del efecto y deduciendo algo sobre la causa, sobre el origen. Y está el principio antrópico fuerte que invierte la causa-efecto y dice, esto tiene un diseño, un creador para que nosotros estemos acá. El universo está hecho para que está ajustado finamente para que nosotros podamos estar acá. Entonces tienes ahí las dos posiciones encontradas, en que unos dicen de que hay un creador que nos trae, que nos produce un universo para que nosotros estemos acá, con un propósito, con narradores, que somos nosotros, que no tendría sentido un universo con otras propiedades físicas en el cual la vida no se dé porque no habrían narradores. Y por otro lado están los que dicen, este ajuste fino en realidad no nos debe sorprender porque nosotros estamos acá y probablemente se debe a que se crearon en un espacio previo muchos multiversos, multiuniversos. Y uno de ellos justo tuvo las características para que nosotros estuviéramos aquí hablando. ¿Y tú, José? Te escuché como un agnóstico de viejo cuño, escuchando aquello. Bueno, yo creo, mira, yo te diría, a mí me gusta mucho la historia de la astronomía. Newton, en su época ya mayor, se tiró a la teología, ¿no es cierto? Se tiró a la teología. Incluso una cosa que a mí me impresiona, Newton, el gran Newton, cuando murió tenía una biblioteca de 1500 libros
y más del 70% de los libros eran de teología. Tenía, no sé, casi 1000 libros sobre temas religiosos. Tenía como 150 libros sobre temas matemáticos y así iban decreciendo. No tenía ni una novela, era un tipo que era como muy enfocadito, pero para el lado religioso. Y él tuvo toda una discusión con Richard Bentley, que era el que estaba encargado del Trinity College en Londres, y Richard Bentley quería tener argumentos para demostrar la existencia de Dios usando la teoría de Newton. Y mira, es una correspondencia muy bonita porque afortunadamente no había ni mail en esa época, así que están las cartas que se escribieron mutuamente. Y yo creo que la verdad está bien cuando uno ya jubila y se pone un poquitito a empezar a tratar de hacer... Un poco gagá. No, un poquito gagá. Nunca nadie pudo demostrar la existencia de Dios a través de argumentos astrofísicos. Y yo creo que invertir el tema, decir que uno puede demostrar que Dios no existe por argumentos astrofísicos, me parece igual de inútil que lo anterior. Yo creo que la religión y la ciencia van por caminos que son paralelos y que no se cortan. Y yo creo que es una tontería. Incluso hay un científico muy renombrado que hace poco sacó un libro diciendo que Dios no existe. Okay. Yo creo que está entrando en esa etapa de cagá, en que tiene que decir algo. Además, vende algunos otros millones de copias del libro si contradice de que Dios exista. Pero yo creo que la ciencia es el tablero de ajedrez donde uno mueve 3 piecitas, pero Dios y el amor y temas profundos están mucho más lejos que las 4 piececitas que nosotros movemos. Bueno, terminamos en el poema inicial, Néstor Cardenal, hablando de amor, pero tratando de cruzar hacia las galaxias. Quiero agradecerle su presencia a ustedes acá, felicitarlos porque ustedes de alguna manera representan a muchos héroes, que son los héroes de la ciencia, los que hacen ciencia en Chile. Una ciencia como la astrofísica, que tiene que ver con nuestros cielos extraordinarios, pero también con una historia, con una épica. Una épica que ha sido lamentablemente manchada por un robo del hemisferio norte, pero el hemisferio sur tiene mejor cielo y va a tener de todas maneras mejor astrofísica. Muchas gracias, José, muchas gracias, Mario, Gracias a usted. por su trabajo y por estar acá en Una Belleza Nueva. Cristian, quería agregar solamente que el trabajo Calanto Lolo que hicimos con José fue apoyado por el gobierno de Chile y a través de su programa Fondesit. Y eso es muy importante porque hoy día es lo que ayuda a muchos científicos chilenos a hacer proyectos que ojalá tengan impacto como el que tuvimos nosotros. Que se la juegue el Estado, que se la juegue el país por su ciencia. Muchas gracias, José y Mario. Gracias.